Vimos a través de la Escritura estos dos últimos dos sermones, vimos lo importante que es ser mayordomo del tiempo y de la autoridad que Dios le ha concedido al hombre. Vimos la importancia porque bajo la responsabilidad de la organización del tiempo, el ser humano aprende a vivir en un mundo lleno de afanes. Un mundo donde los afanes inquietan el corazón del hombre. Pero note que aprendíamos sobre la mayordomía del tiempo, en donde el hombre debe aprender a ser responsable, a dar prioridad a las cosas que traen edificación, primeramente a su alma. A su alma. Ahora, esto ligado con la mayordomía de la autoridad que también aprendimos, ya que bajo este dote que Dios le ha dado al ser, el hombre, el ser, tendrá la facultad que dentro de las prioridades que se traza en la organización de su tiempo, también irá respaldado de un carácter con autoridad que le ayudará a mantenerse firme en sus convicciones. ¿Para qué? Para que las prácticas que traen alimento y fuerza a su alma no se posterguen o no sean obstaculizadas hasta perderlas en el pasar de los días. Note que cuando vimos a través de la Escritura, cuando el Señor deja al hombre la responsabilidad de ser mayordomo de su tiempo y de la autoridad, que es un dote de Dios al ser, estas son necesarias para poder administrar, cuidar, vigilar, servir, ser mayordomo de todo lo que el Señor le ha dado al hombre. Dentro de esas está su alma en la esfera espiritual. Hace 8 días lo aprendíamos. Y lo que quiero decir con esto, creo que lo importante de estas dos van ligadas tanto el tiempo como la autoridad en la mayordomía del hombre sobre estos dotes que Dios le ha dado. Van ligadas porque cuando el hombre aprende con responsabilidad a priorizar las cosas que traen alimento a su alma, también dentro de la mayordomía de su carácter, de su autoridad, va a tener convicción. Y esto le ayudará a no postergar aquellas cosas que son de alimento, de edificación, de resguardo y de fortalecimiento para su alma. ¿Cuántos no han postergado o cuántos no han dejado de un lado aquello que alimenta su alma, aquello que alimenta su espíritu? ¿Cuántos no han dicho, llegué cansado esta noche? ¿Cuántos no han dicho, estoy iracundo, este no era el momento para hablar? Y ya no. No es lo importante de priorizar, de ser mayordomo en la priorización del tiempo y de la autoridad. Porque aun cuando vengan situaciones, si somos buenos mayordomos de esto, jamás dejaremos. Bueno, que el Señor nos ayude, pero jamás dejaremos que alguna cosa externa quiera hacernos postergar eso que verdaderamente trae alimento a nuestro espíritu. ¿Por qué digo esto? Bueno, es que vale la pena recordar que hace 8 días empezamos a ver una de las 3 esferas donde el hombre debe ser mayordomo. Y esa es la mayordomía de la vida espiritual. Comenzando porque el ser humano fue llamado a ser un guardián de lo sagrado. Y su alma, su espíritu que viene directamente de Dios, es algo sagrado. No se le olvide eso. Su alma, su espíritu que viene
directamente, que proviene directamente de Dios, es algo sagrado. Ahora, siguiendo la idea de por qué dije lo anterior, de el tiempo y la autoridad van ligado, es notorio que después de la caída del ser humano en pecado, el hombre ha tenido que remar contra corriente. Y, para ser más específicos, el hombre creyente. Puesto que el deseo que se despertó en el ser desde el principio, después de que cae en pecado es actuar conforme a los deseos que le instan y conforme a los deseos de su corazón y de su humanidad que le instan. Ese fue el deseo que se despertó en el ser después de que cae en pecado. Mas no a actuar conforme a los deseos y a la voluntad que Dios le demanda. En ese orden de ideas, mi amada iglesia, es claro que al hombre querer actuar bajo sus deseos no le ha importado sacrificar su tiempo, su autoridad y no ser guardián de su espíritu con el fin de obtener las cosas efímeras que amontonan en este mundo. Al hombre no le ha importado eso, sacrificar su mayordomía en cuanto al tiempo y la autoridad con el propósito de obtener las cosas efímeras que amontonan en este mundo. Por eso, en consecuencia de esto, y en línea y en la misma línea conductora que hemos visto desde esos tiempos hasta los nuestros, desde los tiempos de la creación hasta los nuestros, la Escritura como revelación santa de Dios y la misma historia nos cuenta cómo el ser humano camina sin importarle los medios que Dios ha otorgado para que el espíritu sea protegido y fortalecido en medio de un mundo caído donde el hombre habita. Desde que el hombre cayó en pecado hasta los días de hoy, hemos visto la misma Escritura y la historia nos cuenta cómo el ser humano ha caminado sin importarle los medios que Dios ha otorgado para que su espíritu sea salvaguardado y fortalecido en medio de este mundo caído. Es claro que muchos optaron, cuando digo muchos, hablo de hombres, seres humanos. Muchos optaron y han optado por servir a otros dioses y no servir al Dios de la creación, llevando a sus almas a perderse sin que reconozcan quién las ha creado. Por otra parte, muchos también han optado por evadir los mandatos y preceptos que Dios ha dejado, manifestando que desean guardar órdenes conforme a lo que más se alinea a su corazón y dejando de un lado los verdaderos elementos que Dios dispuso para que las almas fuesen enriquecidas y fortalecidas en medio del caminar diario. Tal fue el caso de algunos israelitas que cuando pasaron al otro lado del Jordán, optaron por guardar costumbres de otras culturas y evadían los mandatos de Dios. Pero podemos rescatar que al mismo tiempo hubo un hombre que fue ejemplo con su familia y que decidieron decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto, mi amada iglesia, como lo dije hace un momento, ha sido una constante línea del caminar del ser humano. Hoy se han olvidado tales preceptos al punto que nadie sabe, o son muy pocos los que saben de la importancia de la mayordomía del espíritu. Son muy pocos. Comenzando por ser guardián de su alma, de su espíritu. Es por eso, en consecuencia de que muy pocos saben esto,
Es por eso que no se tienen en cuenta los medios que Dios ha otorgado para que las almas sean alimentadas y cuidadas. Y en consecuencia de esto, desde unos siglos hacia acá, vemos notorio muchas cosas que son evidentes, latentes, y que después muchos se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué mi vida? ¿Y por qué la situación así? Es tan evidente el descuido de los preceptos, mandatos y medios que Dios ha otorgado para que el espíritu se fortalezca y se salvaguarde. Es tan evidente el descuido que ahorita voy a nombrar algunos ejemplos, que es lo que vive el ser humano cada vez, cada día más alejado de eso. Y es tan evidente eso, que hoy en día la ausencia de personas en iglesias es mayor. Es mayor. Las nuevas generaciones no conocen a Dios. No conocen a Dios. Posiblemente habrán escuchado, posiblemente en algún momento escucharon la palabra de Dios. Pero las nuevas generaciones no conocen a Dios como debe ser. Los altares familiares brillan por su ausencia. Las familias hoy no honran a Dios ni para dar gracias por la provisión que traen a sus vidas. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento de la mayordomía de la vida espiritual en el ser. Mi querido hermano, mi amada iglesia, las lágrimas de arrepentimiento no llenan los estanques de la casa, porque las citas de la madrugada o del anochecer ya no se cumplen en la intimidad con Dios. El polvo se volvió un habitante más de la casa cuando éste se ve familiarizado por encima de las Biblias que adornan en los corredores, en las salas o en las bibliotecas. Esto sucede muy a menudo hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos de la importancia de la mayordomía del Espíritu y de los medios que Dios ha otorgado para que éste se fortalezca y se salvaguarde cada día. En contraste a todo esto que le acabo de nombrar, vemos el afán de las personas por salir lo más pronto de las reuniones eclesiales. Vemos ese afán, empieza como si, no sé, hubiesen pulgas, y empieza ese afán para salir lo más pronto de las reuniones eclesiales. Ansían por ocupar la tarde en aquello que distrae y que roba lo que el Espíritu ha recibido durante el canto, la oración y la lectura de la Escritura. En contraste, también vemos cada día más parques llenos. Más parques llenos. También en contraste, cada día vemos más centros comerciales llenos. Hablando del día del Señor. En contraste, también vemos cada día más sitios turísticos concurridos con el pensamiento de, esta es la vida que me merezco. Pero como bien lo dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? No es que esté en contra de los parques, ni de los centros comerciales, ni de los sitios turísticos, pero me entienda el ejemplo. Es que cuando hay desconocimiento de la importancia y de la responsabilidad que tiene el ser humano y el creyente, de ser mayordomo de su vida espiritual, cuando hay este desconocimiento, es lógico que entonces los medios que Dios ha otorgado pues no se tienen en cuenta. Y vemos el afán por llenar todos estos ciclos por encima de los medios que alimentan verdaderamente el alma y el espíritu. Es por eso, mi amada iglesia y mis queridos amigos,
que la importancia de la responsabilidad de ser mayordomo de lo espiritual, comenzando por ser guardián de nuestra alma, Dios desde el principio otorgó al ser. Note lo que hizo Dios. Dios desde el principio otorgó al ser la institución y los medios de aquello que iban a ayudar al hombre para ser guardián de su alma, para protegerla, para cuidarla, que iban a ayudar al hombre para cuidar de su espíritu. Dios proveyó con el propósito de que el hombre pudiera cumplir y guardar y atesorar y administrar bien todo esto. Y con el propósito de que el hombre también pudiera anhelar y poner en práctica para poder depender de su Creador y perseverar en medio del plan de salvación que Dios tenía y tiene para el suyo. Cuando miramos de nuevo nuestro versículo base, esta serie temática de la mayordomía, algunos se preguntarán, ¿pero es el mismo pasaje? Sí, y es enriquecedor ver cómo el Señor, cuando pone al hombre en el Edén, lo hizo mayordomo. Es enriquecedor ver cómo a través de este texto vemos todo lo que el hombre tiene bajo la autoridad que Dios le ha puesto, todo lo que el hombre tiene para ser mayordomo. Cuando miramos de nuevo nuestro texto base en esta serie temática, vamos a ver cosas importantes. Yo lo quiero invitar otra vez a que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la Santa Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ya usted y yo hemos aprendido y cuando hablamos de mayordomía debemos tener presente siempre tres conceptos, ¿cierto? De que hay un patrón, de que hay uno que es siervo y de que el siervo tiene que rendir cuenta. Ya también aprendimos lo que significa la palabra labrar y guardar allí en el texto. Entonces, mirando una vez más nuestro texto base, encontramos que dentro de todo lo que Dios había creado e institucionalizado, el hombre debía trabajar sobre ello y debía también guardarlo. Y para muchos es claro de los que están aquí, que una de las dos instituciones que Dios hizo allí en el Edén, ¿cuál fue? El día de reposo. Un mandato creacional. Para muchos es claro que una de las dos instituciones que Dios hizo allí en el Edén es día de reposo. Alguien dirá, ¿y cuál es la segunda? Bueno, también lo quiero familiarizar. La segunda es el matrimonio, la familia. Entonces, cuando miramos esto, el pasaje base, es claro que el hombre también debía guardar, ser un servidor de lo que Dios había institucionalizado allí. Y fue el día de reposo, el Sabbat, lo que también se conoce hoy como el día del Señor. Dios otorgó este medio, institucionalizó este medio para que el alma del hombre fuese cuidada, salvaguardada, protegida, animada, alentada. Y debo ser sincero, no he venido a hacer una exposición o una exégesis sobre el día del Señor. No, porque ya lo hemos hecho. Ya lo hemos estudiado y ya hicimos una serie temática también sobre el día del Señor. Pero lo que sí deseo en esta mañana es que miremos cómo Dios otorgó este día con un propósito grande para el ser. Y como fruto de este está que el hombre en su espíritu sea reconfortado y fortalecido. Como Dios otorgó esta institución para que el hombre hiciera uso de esto en la mayordomía de su vida espiritual.
Miremos la institución de este día. Quiero invitarlo a que vayamos a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Miremos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La escritura es clara cuando dice que Dios reposó de toda obra. Y vale la pena aquí, mi amada iglesia, recordar que Dios no es que haya tomado la decisión de reposar del trabajo porque se sintió cansado. No, porque Dios en sí mismo es potencia, es fuerza. Dios no siente cansancio. Entonces Dios no institucionalizó el séptimo día, el día de reposo, el sábado, el día del Señor, porque estaba cansado. No. Dios lo institucionalizó con un propósito. Dios es la fuente de la fuerza y en él no existe tal cosa como el cansancio. Entonces viene una buena pregunta, ¿cierto? Y es la siguiente. ¿Por qué Dios institucionaliza el día de reposo? Si ahí cuando leemos lo que acabamos de leer, los versículos 2 y 3, dice que él reposó de la obra que hizo. Pues, lo primero que se nos viene a la mente es que Dios estaba cansado, pero ya acabamos de decir que Dios en sí es la fuente de la potencia, Él no se cansa. Entonces, ¿por qué Dios institucionaliza el día de reposo? Bueno, hay dos palabras claves aquí en donde encontramos el propósito de por qué Dios otorga, pero por qué Dios institucionaliza el Sabbat, que significa reposo. Reposo. ¿Por qué Dios institucionaliza el Sabbat? Dos palabras claves. La primera, si usted puede ir ahí también otra vez al versículo 3 del capítulo 2 de Génesis. La primera dice, y bendijo Dios. Y bendijo Dios. Esta palabra bendijo viene de la raíz primaria barak. ¿Qué significa? Arrodillarse, loar, lo hemos cantado aquí, ¿no? Que loamos, significa adoración. Arrodillarse, loar, bendecir a Dios, significa esto. Pero también en recompensa de esto, esta palabra nos deja ver que es beneficio para aquellos que se arrodillan, adoran y bendicen a Dios. Para nos muestra todo esto. Entonces viene aquí algo interesante cuando hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios institucionalizó entonces este día? Bueno, Dios necesitaba arrodillarse a sí mismo. Dios necesitaba bendecirse a sí mismo. Dios necesitaba adorarse a sí mismo. Ahí vamos teniendo un poquito de luz más. La siguiente palabra es, en ese mismo versículo 3, es y lo santificó. Y esta palabra viene de la raíz primaria kadash, con tilde en la segunda A, terminado en SH, que significa observar como limpio, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar. Entonces, bajo estos significados, usted y yo podemos concluir lo siguiente: que cuando Dios institucionaliza este tiempo, el día de reposo, el día del Señor, el Sabbat, es para que todo ser racional creado, se arrodille delante de Él para adorarlo, bendecir el nombre de Dios. En un tiempo donde debe ser apartado enteramente, observarlo como limpio al celebrarlo y prepararlo para tal honra. Pudiésemos concluir que ese fue el propósito de por qué el Señor institucionalizó el día del Señor. ¿Sí lo notan? Ahora, viene una buena pregunta.
¿Será que el Señor institucionalizó esto para que el ser como mayordomo le fuese necesario hacer uso de esta institución para cuidar su espíritu, guardar su alma, fortalecerla, enriquecerla, animarla, alentarla en medio del camino que iba a caminar, valga la redundancia? ¿Usted qué cree? Entonces, aclarando esta institución como parte de lo que también el hombre debe administrar, miremos dos propósitos claros por los cuales esta institución es necesaria para el cuidado del espíritu del ser. Miremos dos propósitos claros por los cuales esta institución es necesaria para el cuidado del espíritu del hombre. La primera: Dios institucionaliza el Sabbat, el día de reposo, el día del Señor, para la gloria de sí mismo, para la gloria del mismo Dios. Miren, mi amada iglesia, Dios creó todo para sí mismo. Por lo tanto, instituyó el día de reposo para su gloria, con el firme propósito de que la criatura con raciocinio, óigame bien, de que la criatura con raciocinio tuviese la oportunidad de rendirle culto, tuviese la oportunidad de rendirle tributo, de rendirle adoración, de rendirle alabanza. Entonces, cuando el mismo hombre en este día está honrando el nombre de Dios, está obedeciendo, noten lo que estoy diciendo aquí, está obedeciendo al propósito principal de la santificación de este día. Por eso el Señor Jesús más adelante, el mismo Dios que instituyó más adelante, cuando se encarnó, dijo lo siguiente en Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de. Interesante. ¿Sí lo nota? Interesante. El día de reposo fue institucionalizado por causa del hombre, porque al hombre le es necesario cuidar de su alma, de su espíritu. Y en el contexto de Marcos, aunque aquí la discusión era porque los fariseos cuestionaron a Jesús porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo, el punto es que el mismo Señor deja por sentado que tal día fue institucionalizado por causa del hombre. ¿Para qué? Para que a través de él Dios fuera glorificado por medio de la obediencia del ser, por medio de lo que Dios le había dicho. Te pongo aquí para que administres y para que guardes. Te pongo aquí para que seas mayordomo de todo lo que yo he creado y he institucionalizado, Y es que el ser obediente, mi amado hermano, el ser obediente a Dios trae gozo y trae reposo al alma. Por eso, en este contexto de lo que estoy diciendo, quiero decirle, mi amada iglesia, que el día del Señor fue institucionalizado por causa del hombre, para que el hombre no se entristezca como muchos se entristecen hoy, y todo el domingo. Pero si son nomás 2 horitas, como allí 2 y después otras 2 y finalizando otras 2, ¿podemos ir al de la mañana? No, mi hermano, yo quiero decirle algo. Usted como mayordomo, nosotros como mayordomos de nuestro espíritu, de nuestra alma, hemos de gozarnos en lo que Dios ha otorgado para que nuestra alma sea salvaguardada, sea fortalecida. Y lo primero que institucionalizó el Señor fue el día de reposo.
Y el día de reposo no es, Dios lo institucionalizó y el reposo, entonces voy a dormir hasta las 10. Voy a dormir hasta la 1. No. Ser obediente a Dios trae gozo y trae reposo al alma. Por eso el salmista decía en el Salmo 19, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Por eso, mi amada iglesia, aunque el propósito principal de esta institución, de este día, es dar gloria a Dios, en el ánimo del hombre de ser obediente, en el ánimo de la obediencia convocada al ser humano, esto trae algo implícito al espíritu y al alma, y es la paz y la alegría de saber que obedecer la orden de Dios, de que guardar su ley, se está administrando de forma responsable y cuidadosa. La institución que trae alimento, protección y fuerza al espíritu del ser. Le dije que íbamos a mirar dos propósitos principales de los cuales o por los cuales esta institución es necesaria para el cuidado del espíritu. El primero es para la gloria del mismo Dios, y como lo vimos, Dios ha institucionalizado esto para que el hombre le dé gloria, pero en el ánimo de esa obediencia el hombre recibe ¿qué? Paz y reposo. Lo segundo es, Dios institucionalizó el día de reposo, el día del Señor, para el bien del ser, para el bien de su gente, de su pueblo. La designación de este día para ser enteramente dedicado al servicio de Dios fue para que el hombre obedeciera a lo que Dios le estaba ordenando. Entonces la designación de este día fue para que el ser, para que el hombre adorara a Dios. Vendrá la pregunta, entonces solo este día debemos adorar a Dios, ¿y qué de los otros días? No. Los otros también se sirve a Dios y se adora a Dios, sino que en este el hombre está apartado de toda su labor, de todo su oficio, de todo el oficio que le distraiga del propósito principal, de todo el oficio que obstaculice el propósito principal que trae beneficio a su espíritu. Por eso este día es especial. Todos los días adoramos al Señor, pero es que en este día Dios lo ordenó y lo mandó. Y aunque usted y yo no hemos leído ahorita en esta mañana, no hemos leído de que sea una orden explícita de Dios, recordemos que el cuarto mandamiento allí en Éxodo 20 habla de ¿qué? Acuérdate del día de reposo. ¿Y es por qué? Porque es el único dentro de los 10 que el Señor dice acuérdase, entonces es porque ya estaba. Y este mandato es creacional. Por ende, mi amada iglesia, el servicio a Dios en este día, en especial reconforta el espíritu del ser humano. El servicio en este día en especial reconforta el espíritu del creyente. La ocupación de los santos ejercicios trae consigo mismo el avivamiento al espíritu, a las almas que durante los otros 6 días han estado cargadas. O dígame, ¿quién de nosotros no ha venido aquí cansado, triste, cargado, esperando que Dios le hable a través de su palabra? Entonces preguntémonos, ¿acaso esta institución no es necesaria para que el hombre sea mayordomo de su espíritu, de su alma?
Este día en los ejercicios santos trae consigo mismo avivamiento a las almas que durante los otros 6 días han estado cargadas, somnolientas, atribuladas. Mire, mi hermano, una gota de la adoración pública traerá una fuente inagotable de vida. Traerá una fuente inagotable de fuerza en el espíritu del creyente. Una gota de adoración pública reconfortará su alma al sentir que hace parte de un conjunto de carbones encendidos que se reúnen para propósitos divinos y afectos celestiales. Una gota de adoración pública. Mi amada iglesia, el ánimo inicial del creyente en guardar el día del Señor es de que en medio de los actos regulados de adoración pública, el alma del ser debe vivir en la esperanza de que algún día podrá reunirse con su Dios para gozar por una eternidad con Él y de los beneficios celestiales tener provecho, donde allí no habrá llanto. Porque cuando el creyente tiene el deseo de estar en el templo del Señor, como lo leíamos ahorita en el Salmo inicial, es como si un pedazo de cielo fuese bajado para disfrutar de ese cielo anticipado. Si nota la importancia de la institución de este día, si nota la importancia de que el pueblo se reúna para adorar al Señor. Por eso es que la Escritura hace mención de que el día instituido por Dios para reposo está entre los más ricos beneficios que el mismo Dios ha conferido a su pueblo. Salmo 92, 12, 14. Voy a leerlo en la versión de las Américas. El justo florecerá como palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados ¿en dónde? En la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes. Si nota cómo el Señor hace referencia a través de la Escritura, que este día está entre los más ricos beneficios que el mismo Dios ha conferido a su pueblo. Pastor, pero es que en esos pasajes no habla del día de reposo, pero el Salmo entero sí. Salmo 92. Por eso cuando miramos la mayordomía que debe tener el creyente en guardar su espíritu, es evidente que el mismo Señor ha ordenado un día para que a través de los medios regulados el alma sea protegida, animada y fortalecida. Mi querida iglesia, hoy se ha minimizado el acto de adorar públicamente. Hoy se ha minimizado a tiempos limitados, como lo decía hace un momento. La Biblia es clara cuando dice que debemos guardar el día, no las horas, no el mediodía. Hoy se ha limitado el acto de adorar públicamente a excusas que se vuelven más importantes que el mandato. Es que tengo un almuerzo, es que tengo un cumpleaños, es que tengo un viaje y no lo puedo aplazar porque ya compré los tiquetes. Y vuelvo y digo, y espero me entiendan, no estoy en contra de eso. Por eso se nos llama a ser mayordomos de nuestro tiempo primero, para que nosotros podamos priorizar lo que verdaderamente enriquece el alma y el espíritu. Se ha minimizado el acto de adorar públicamente a Dios a argumentos y quejas, porque al creyente se le olvida que la iglesia está cada día en una obra santificadora, obviando que aún en medio de las vivencias que se tienen en el ejercicio público del domingo, muchos pecamos también. Y entonces muchos minimizan.
Y pasan por encima las quejas y los argumentos y dicen, yo no vuelvo por allá porque allá no me saludan. No, mi querido hermano, aquí todavía estamos en un proceso de santificación, aquí no somos perfectos. Pero eso no debe ser más fuerte o no debe estar por encima del mandato. Y el mandato es adorar al Señor en el día que Él ha establecido, que Él ha institucionalizado y que Él ha permitido que sea público. Público. Mi hermano, mi amada iglesia, por eso debemos tener como ejemplo siempre lo que nos dicta la Escritura. Y cuando miramos el ánimo que tenían aquellos primeros cristianos en la reunión de los santos, era evidente que aunque ellos vivían, compartían y tenían todas las cosas en común, era evidente que ellos querían perseverar. Perseverar, porque el ejercicio, la práctica de perseverar en este día, en los medios públicos de adoración, los iba a fortalecer y les iba a ayudar a su alma y a su espíritu para esperar la gloriosa venida de su Señor. Mire lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dígame, ¿dónde se persevera en estos medios de gracia? ¿En los actos públicos o privados? Públicos. Mire el ánimo de la iglesia. Mire el ánimo de la iglesia. Y usted posteriormente a este pasaje puede ver que Lucas narra que todos tenían muchas cosas en común, toda la iglesia. Pero también usted puede empezar a ver que la iglesia tenía circunstancias, que habían circunstancias entre los hermanos. Pero ellos ¿qué hacían? Perseverar. Porque entendían que esto había sido creado por causa del hombre. Del hombre. Estos medios eran practicados y ejecutados en la vida de la iglesia y lo vivenciaban en el día del Señor, fortaleciéndolos en su espíritu, porque la vida comunal, mi amada iglesia, requiere de paciencia, de amor y de bondad. Y el creyente debe anhelar fortalecer su alma, administrando bien su vida espiritual y siendo partícipe de aquello que Dios ha institucionalizado para el bien de su vida. Por eso el autor de Hebreos dijo lo siguiente. Hebreos 12, versículo 2, parte primera, parte A. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Además de estos dos propósitos principales, quisiera que consideráramos lo siguiente, y son incentivos que trae este día para el alma. Son incentivos que trae este día que Dios ha institucionalizado para la vida espiritual cuando se anhela y cuando se guarda el día del Señor. El primero, este día debe ser un deleite para el creyente. Este día debe ser un deleite para el creyente porque es partícipe de las alabanzas y de la adoración pública. Un deleite. Cuando hablo de la palabra deleite, usted reflexione o piense en qué puede ser deleite para su vida. ¿Qué puede ser deleite para su vida? Esto es más de lo que físicamente o efímeramente, si está bien dicho, válgame la redundancia, esto es más de lo que usted se deleita a diario en cosas efímeras. Esto es más. El vivir el día del Señor, el ser partícipe de las alabanzas y de la adoración pública es un deleite para el alma, para el espíritu, para el ser. El Salmo 92, versículo 1 y 2 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia, dice el Salmo, que refiere al día del Señor, ¿cierto? Anunciar por la mañana tu misericordia y a las 10 de la mañana la fidelidad.
¿Eso dice el Salmo? El Salmo refiere al día del Señor enteramente. Cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad, ¿cuándo? En la noche. Las palabras del salmista nos dejan ver la bondad de Dios al permitir al creyente tener un día enteramente apartado para que su alma se enriquezca, para que su alma se fortalezca, para que su espíritu se salvaguarde. El siguiente incentivo es que cuando se vive este día como el Señor lo ha ordenado, cuando se es mayordomo del tiempo para priorizar esta institución y guardarlo porque aquí encontramos fortaleza y enriquecimiento para el alma, este sirve para que al ser venga salvación y tranquilidad a su espíritu. Este sirve para que al ser venga salvación y tranquilidad a su espíritu. Quiero que vayamos a un pasaje allí en Juan capítulo 20. Y fue el tiempo en donde Jesús resucitó. Y vamos a leer el versículo 1, después el 19 y después el 26. Juan 20. Vamos a leer primero el versículo 1, después el 19 y después el 26. Dice la escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuándo fue esto? El primer día de la semana, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver esto con el Sabbat o con el día de reposo? Después de que el Señor resucita el primer día de la semana, se estableció el día del Señor para el primer día de la semana. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿sí lo nota? Mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús puesto en medio, ¿y qué les dijo? Noten cómo aún el Señor en medio de este día trae paz. Paz. Versículo 26. 8 días después, o sea, el primer día de la semana. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Si ve el incentivo que trae el guardar el día del Señor. Si ve el incentivo que es esta institución para el alma y para el espíritu del hombre. Si ve el incentivo, el guardar el día del Señor y ser parte de las reuniones públicas trae consigo algo especial. Note que cuando Juan está narrando esto, fue lo que el Señor Jesús trajo después de su resurrección a sus discípulos. ¿Qué trajo? Paz. ¿Por qué? Porque estaban desanimados. ¿Por qué? Porque estaban desesperados. ¿Por qué? Porque voltearon a mirar y ya no veían a su maestro, que anduvo con él 3 años. Había desespero. Y volviendo a lo que decía hace un momento, ¿cuántos de aquí viven su vida en paz los 6 días de la semana? Ninguno. Todos vivimos 6 días laboriosos, difíciles, y necesitamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el aliento para nuestro espíritu.
Y es que el día del día de reposo efectuado en la reunión de los santos es algo especial para Dios. Es algo especial para Dios. Mire, mi querido hermano, cuando tú y yo estamos acá, no es una práctica más, porque si no seríamos religiosos. No es un domingo más, porque si no seríamos religiosos. No es porque no tenía nada que hacer en casa, porque si no, no seríamos creyentes. Cuando usted y yo nos reunimos acá, es algo especial para Dios. Es algo especial, supremamente especial. Su presencia se manifiesta con más poder. Con más poder. Y Él se deleita más en ello, trayendo confortación al espíritu de los santos. Salmo 87:2 dice: ama Jehová las puertas de Sión. Era donde se reunía el pueblo. Ama Jehová más las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Y no es que no se reúnan en las moradas, los ejercicios privados son necesarios. Y vamos a estar hablando de la mayordomía sobre los ejercicios privados. Pero hoy comenzamos por esta institución que es necesaria para el alma, para el espíritu. Y el Señor ama más las puertas de Sión cuando la iglesia se reúne. No sé, no me pregunte cómo, no sabría decirle cómo manifiesta Dios más su poder. Pero sí quiero decirle algo, es más especial para Dios. La Biblia me lo deja ver. Es más especial para Dios cuando su pueblo se reúne unánimes y en unidad. Tercero, ya llevamos 2 incentivos, además de los 2 propósitos principales. El primer incentivo es que es un deleite para el creyente el ser partícipe de alabanzas y de la oración pública. El segundo incentivo es que trae salvación y trae tranquilidad al alma, trae paz. Y el tercer incentivo es que Dios promete dicha. Dios promete bienaventuranza. Dios promete dicha para el alma del creyente. Isaías 56, versículo 2 y después el versículo 4 al 7. Dice lo siguiente la escritura: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda ¿qué? Mire familia, hace un momento en la introducción hablábamos que hoy en día las generaciones no conocen a Dios. Hoy en día las generaciones no saben quién es Dios verdaderamente. Hoy en día las generaciones, muchos, sé que en nuestra iglesia no procuramos como padres enseñar, pero hoy en día muchos van a las iglesias, jóvenes, niños, van a las iglesias porque sus papás los obligan. Y no estoy diciendo que no deba tener autoridad sobre eso, pero muchos van porque sus papás los obligan, más no porque les enseñamos que el ir, que el congregarse, que el guardar este día trae dicha para el alma del ser. Versículo 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos, que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para solo unos cuantos? ¿Para solo los judíos? ¿O para quién? Para todos los que en Cristo Jesús estén y abracen
este día. Abracen lo que Dios les ha ordenado. Guarden, sean buenos mayordomos del tiempo para priorizar este día, este tiempo que trae riqueza, trae dicha al alma del creyente. Papá, mamá, pero es que todo el día, mi amado hijo, no te imaginas la dicha que trae alimentarse de estos ejercicios públicos a tu alma. No te imaginas la dicha. Prefiero verte un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de él, guardándose para las cosas del mundo o enriqueciéndose en las cosas del mundo. Prefiero verte un día aquí, hijo mío, porque esto traerá dicha para tu alma. Mañana me lo agradecerás, señorito y señorita. Mañana se lo agradecerán a sus padres, porque esto que hoy predicamos, esto que se habla hoy, Cristo Jesús traerá dicha para tu alma. Dicha para tu alma. Amada iglesia, para entrar en la recta final, es por eso que la Escritura nos enseña que no debemos dejar de congregarnos, como lo dice el autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y es que el congregarnos no debe ser una opción, jamás. No debe ser una opción de levantarse un domingo y decir, hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos al restaurante que tanto nos gusta o vamos a la iglesia? No, no debe ser una opción. No debe ponerse en la balanza, jamás. Recuerde, Dios institucionalizó el día de reposo por causa del hombre. El congregarse y guardar el día del Señor es de suma importancia para la mayordomía de la vida espiritual y el cuidado de su alma. Es una mentira lo que muchos dicen hoy, de que no necesitan iglesias para seguir a Cristo. ¿Han escuchado eso? De que no necesitan ser pastoreados, de que no necesitan estar en un lugar para fortalecerse espiritualmente. Eso es una mentira de Satanás. Eso es una mentira del diablo. Mi amada iglesia, el propósito de que hoy estemos aquí guardando el día del Señor juntos en comunión es para la gloria de Él. Y en confirmación de ese pacto eterno, en donde hemos visto su misericordia revelada a través de su Hijo amado Jesucristo, quien nos concede salvación, nos alienta a perseverar. Nos alienta a seguir cuidando de nuestra alma. El hecho de que usted y yo estemos aquí hoy, como lo dije hace un momento, es para la gloria de Dios, pero es también el beneficio de haber recibido la salvación a través de Cristo, porque esto nos alienta a perseverar, a cuidar de nuestra vida espiritual, a cuidar de nuestra alma, porque el camino es estrecho. No sabemos si es largo o es corto, pero es estrecho y es difícil. Y el que usted y yo hagamos o seamos partícipes de esta institución para alimento espiritual es porque se nos es necesario para nuestra alma. Solo en Cristo es que podemos perseverar. Es por Cristo que hoy estamos aquí reunidos. Es por Cristo que este evangelio de poder se predica hoy en el día del Señor. Es por Cristo que hoy lo que se predica es para que muchos se arrepientan y vengan a salvación. Vengan a la vida de aquel que los llama. Este día del Señor que hoy vivimos, esta institución que hoy guardamos, esa mayordomía del tiempo que tenemos para priorizar este día,
es porque también Cristo trae aliento, paz, fuerza, ánimo al creyente que se ha sentido afligido. Por eso la orden de acordarse de guardar el día del Señor en el cuarto mandato que Dios ordenó allí en el Sinaí y que escribió con su dedo en las 2 tablas, es para que se guarde y se cumpla, para que se anhele, para que no sea gravosa, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Amada iglesia, ánimo en Cristo. Ánimo en Cristo, porque si fuesen nuestras fuerzas, nuestra alma estaría abatida todos los días. Pero solo en Cristo y solo en las ordenanzas e instituciones y medios que Él ha dejado, nuestra alma siente paz y se puede sentir reconfortada, aliviada, animada en medio de los días que son malos. Por último, quisiera dejar unas aplicaciones sobre este tema. La primera, deleítese, disfrute la reunión pública, disfrute el día del Señor, disfrute aun cuando salga de aquí, disfrute en hacer obras de misericordia, de piedad, disfrute el día del Señor, el tiempo que ha sido apartado para que su alma se enriquezca. Los mandatos de Dios no son gravosos, más bien alimentan el alma. Alimentan el alma. Otra aplicación es que incentive este ejercicio y práctica en su vida. Como mayordomo de su alma, haga uso de esta institución conforme a como la Escritura lo enseña, para que se fortalezca en medio de las vivencias que se vive en este día, para que se fortalezca en medio de las vivencias que se experimentan en este día. Incentive este ejercicio y práctica en su vida. Y no es porque, como le dije ahorita, sea una opción, no. Incentívelo, porque hay una gran realidad y debemos ser honestos. Muchos dejan de congregarse por X o Y situaciones. Pero debemos incentivar esto. Priorice el tiempo. Sea mayordomo de su tiempo y priorice las cosas en su vida. Tenemos otros 6 días, pero en este día téngalo en su mente. Tenga en su mente que este día Dios lo ha institucionalizado por causa de su alma, por causa de su espíritu. Tercero, sea ejemplo e incentive a su familia a conocer de Cristo, para que ellos también anhelen estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire, congregarse no trae salvación, porque alguien dirá, voy a la iglesia y soy salvo. No, la salvación la trae Cristo. Congregarse no trae salvación, pero el Cristo por el cual los creyentes se congregan sí trae salvación. Sí trae salvación. Y fruto de esto será el anhelo de ser un buen mayordomo de su vida espiritual y testificar a otros de que congregarse en una iglesia es indispensable para guardar su alma y su espíritu. Por último, quisiera dejarle lo siguiente. Iglesia, persevere, no se canse. No se canse, iglesia. No se canse. Sea guardián de su alma. Y si Dios ha otorgado este día, es para ello. Sea guardián de su alma. Que el Señor nos ayude. Ánimo en Cristo, mi querida iglesia, para que cada día podamos ser hallados fieles administradores. Vamos a orar.